Contrario, muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas las personas que nos están siguiendo a distancia, que están aquí presencialmente, y particularmente mi reconocimiento y un agradecimiento a estas Comisiones Unidas por permitir este tipo de espacios que me parece que son fundamentales. Hago eco de quienes han dicho que valdría la pena hacerlos quizá de manera preliminar para que empecemos a generar políticas en acceso a justicia y decisiones relevantes que vengan de la base hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que mi intervención la quiero destacar centrar, en aspectos muy concretos. Primero, reconozco que a raíz del debate y del diálogo que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, se hicieron algunos ajustes a la iniciativa. No obstante, la parte del interés legítimo en específico, que es lo que nos convoca esta mañana, yo la resumiría en una idea. Estamos procurando arreglar lo que no está roto. Hay una idea de un profesor de Derecho Constitucional, Cass Sunstein, que hace referencia a cómo los textos constitucionales debieran contener principios incompletamente teorizados. Tú dejas una enunciación general. Si nosotros hablamos sobre el derecho a la igualdad, creo que nadie aquí diría, no, a mí me gustaría discriminar a alguien. Pero si lo empezamos a aterrizar a acciones afirmativas, a características de las acciones afirmativas, a los grupos beneficiarios de esas acciones afirmativas, posiblemente podamos empezar a encontrar algunos puntos de diferencia. Creo que fijar en la ley lo que se entiende por interés legítimo, cuando esta parte en específico realmente no ha sido problemática, es lo que a mí me preocupa realmente. ¿Por qué? Porque este entendimiento del interés legítimo ha permitido avances fundamentales, ya lo refirieron en materia ambiental. En materia ambiental, sin lugar a dudas, el concepto de entorno adyacente, el acceso a servicios ambientales ha sido fundamental, pero pensemos también en casos de matrimonio igualitario, como lo que pasó en Yucatán. Pensemos en asuntos de derecho a la interrupción del embarazo, el caso de aborto, una contradicción de tesis 412-2022. Todos esos, por ejemplo, se les dieron entrada a raíz de la importancia de combatir mensajes estigmatizantes en un entendimiento bastante más amplio. Es más, una de las personas que ha defendido esta iniciativa, el ministro en renuncia, Arturo Saldívar, tiene un precedente sobre bienes y servicios culturales, el caso de peleas de gallos. El entendimiento que tiene interés legítimo quedaría fuera con esta enunciación. ¿Por qué? Porque digamos que la forma en la que se ha construido ha permitido que se vaya ampliando con el paso del tiempo. Una de las preguntas que se han hecho en este panel ha sido, bueno, ¿qué se le podría modificar a esta propuesta de reforma del artículo 5º? Me remonto hay un proverbio indio que dice que procura que lo que digas tenga más valor que el silencio. Si no estamos ayudando y si no estamos beneficiando en nada, no entiendo para qué. Entiendo que hay otras preocupaciones. Entiendo que hay muchos aspectos que resultan fundamentales. Sin embargo, aquí sentarlo en ley implicaría, primero, desconocer que la jurisprudencia ha funcionado y ha permitido avances. Diputado, hacía referencia, por ejemplo, a algunas preocupaciones de temas puntuales, ¿no? de abusos, por ejemplo, de constructoras, de desarrollos inmobiliarias, etcétera. Todas esas acuden al amparo por interés jurídico, no por interés legítimo. Cuando tú tienes un contrato, cuando tienes una concesión para estar desarrollando, el interés que aduces es otro, y entiendo que es otro tipo de problemáticas, pero el problema no es el interés legítimo. Segundo, estamos también ignorando que hay criterios que han ido ampliando, lo que ya mencionaba ahora, pero también hay avances, por ejemplo, sobre la legitimidad de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, matices en la relatividad de las sentencias de amparo, hay distintos avances en otros temas. Por otro lado, pareciera que estamos pretendiendo poner esto en ley ante la duda sobre si las personas juzgadoras lo van a aplicar o no. Pues entiendo que la elección fue partiendo de la confianza que se tenía en los perfiles. Entonces, yo no veo que la ley sea un instrumento de capacitación o formación. En dado caso, fortalezcamos la capacitación, fortalezcamos la formación, pero no me parece que esto tendría que estar en ley. Y, de hecho, me parece que estaríamos abriendo la puerta a nuevas interpretaciones más restrictivas. Mientras más cosas le ponemos en la ley a criterios de este tipo, lo que hacemos es abrir un nuevo debate. Cada fracción va a ser escudriñada, cada característica, cada adjetivo va a ser nuevamente analizada. Entiendo que hay una preocupación sobre amparos y demandas frívolas. Hagamos eso. ¿Por qué no permitimos que las personas juzgadoras puedan enfrentarse ante este tipo de figuras? Y habrá mecanismos y habrá recursos, etcétera, pero no pongamos en piedra algo que ha funcionado bien en términos generales. Y cierro ya nada más con una idea. Yo entiendo que hay muchas decisiones que se han adoptado en sede legislativa en los últimos años que a mí me parecen preocupantes, pero si vamos haciendo un recuento, si nosotras eliminamos el organismo que evalúa política pública y lo dejamos desde un ámbito estadístico y en transparencia le quitamos cierta autonomía, hay una preocupación. Entiendo que se han dado razones y se ha justificado, pero tenemos eso.
La reforma parte de una destitución masiva de juezas y jueces más allá de llenar los espacios vacantes. ¿Ok? Ya está eso. Pero luego tenemos mecanismos que parece que tienen cierta influencia política. Preocupa también. Tenemos una reforma de supremacía constitucional para no evaluar procesos de reformas y adiciones a la Constitución. Ok, y ahora le estamos metiendo camisa de fuerza al tema de interés legítimo. Mi preocupación es si hacemos un panorama y un balance general, pareciera que partimos de cierta desconfianza en el uso de estas figuras. Confiemos en la ciudadanía, confiemos en el ejercicio de sus derechos y son derechos que nos han permitido asegurar un mejor futuro. Me preocupa el futuro porque es donde pienso pasar el resto de mi vida. Creo que a todas. Gracias. Muchas gracias al ponente, maestro Arturo Guerrero. Y ahora le consulto a los legisladores. ¿Quién desea hacer una pregunta al ponente? Adelante, diputada Mari Carmen Bernal. Muchas gracias. Una pregunta nada más, muy sencilla. Si nos pudiera ayudar un poco con la diferencia entre el interés legítimo y el interés jurídico, porque de pronto pudiera ser que lo pudiéramos estar confundiendo. Si nos puede ayudar un poco. Gracias. Claro que sí. Diputado Bernal, el interés jurídico al final parte de la existencia de un derecho subjetivo. Tú tienes un derecho reconocido en una disposición normativa y el interés legítimo parte de una construcción que se ha hecho en torno a la existencia de un agravio o de una afectación que tienen las personas, ya sea de manera diferenciada por su posición frente al ordenamiento jurídico. Más allá de las características que se han dado en la tesis jurisprudencial, hay principios en materias como la ambiental que han ido innovando y me centro en dos particularmente. Tenemos un principio de equilibrio intergeneracional, por ejemplo. Tenemos ahora un reconocimiento en las opiniones consultivas 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la más reciente de la Corte Internacional de Justicia que reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a compaginar eso? Creo que es un tema que se tendría que ir definiendo caso a caso, porque estamos ante figuras completamente innovadoras y me parece que esto exigiría algunos matices que si ponemos en ley me preocupa que se nos queden estancados. Gracias. Gracias, maestro Arturo. Ahora, la diputada María Luisa Mendoza también le formula una pregunta. Gracias, doctor. Sin duda alguna hemos escuchado mucho el interés legítimo y el interés jurídico. Y comentaba usted que no solamente el tema del ejemplo es el tema ambiental, también matrimonios igualitarios, el aborto, que también ha estado generando mucha controversia. Si bien surgen prácticas con otros tipos de fines diferentes a la protección de los derechos humanos para demandar el amparo, también existen organizaciones sociales que han aportado diversos derechos colectivos como la salud, justo el medio ambiente. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿cómo podemos evitar el abuso del juicio de amparo sin trastocar los intereses colectivos? Claro, es que justamente yo no creo que haya que acotar, digamos, la figura del interés. La mayoría de los casos de abusos que se han dado han tenido que ver con casos de interés jurídico y en los asuntos de interés legítimo me parece que hay un criterio de la primera sala que hace referencia a la importancia, el mismo asunto de acceso a bienes y servicios culturales, que es un amparo en revisión 566-2015, hace referencia a que dentro del juicio de amparo se tendrá que analizar que la afectación que se está invocando resulte razonable y que lo que se está cuestionando dentro de ese juicio de amparo vaya acorde a la dinámica misma del juicio de amparo. Hay cuestiones que se tendrían que ver. En algún momento le preguntaron a la Suprema Corte de Estados Unidos que definiera pornografía y decía, pues no puedo dar una definición, lo sabes cuando lo ves. O sea, hay casos aquí de ciertas acciones que son frívolas, que creo que se podrían identificar, que se podrían atajar, pero cuando nosotros ponemos una fórmula y la dejamos escrita en piedra, el problema es que esa fórmula siempre nos va a dejar algo fuera. Entonces, a mí justamente ponerlo así me parece que deja fuera intereses colectivos. Los asuntos que he mencionado, muchos vienen de demandas presentadas por asociaciones civiles, por agrupaciones que representan derechos humanos. Los casos de Halconeo en Chiapas, por ejemplo, fueron por organizaciones de periodistas. Los casos de despenalización del aborto o los de matrimonio igualitario también tienen que ver con colectivos. Hay varios otros más de libertad de expresión en caso de omisiones legislativas y así sucesivamente. La mayoría tienen que ver con este tipo de asociaciones. Entiendo que hay una preocupación, pero esas preocupaciones atendámoslas caso a caso y no pongamos una fórmula, porque en esto no existen fórmulas mágicas y la verdad es que la creatividad de la abogacía es enorme. Hay muchísimos otros mecanismos para agilizar los juicios de amparo, para fortalecer la impartición de justicia y mucho de esto tiene que ver con política pública.
Hay muchas decisiones que no se están discutiendo que son bastante más relevantes. Y dejo un ejemplo que suelo mencionar. Tenemos juzgados diseñados hace 150 años, tribunales colegiados diseñados hace 70 años. ¿Por qué siguen teniendo esa estructura? Hay mucho que podríamos modificar desde el órgano de administración de justicia, hay mucho que se podría hacer en sede de política judicial y que tendría un impacto mucho más grande. Cambiemos por completo el esquema de cumplimiento y de ejecución, y cuando se trata de políticas públicas ordenadas por las autoridades, generemos diálogo. Una cosa que sí comparto es que ha habido mucha intromisión en ocasiones por parte de sentencias que terminan teniendo un impacto desproporcionado en cuestiones de política pública. Si nosotras centralizáramos las cuestiones de cumplimiento y tenemos 1,700 juicios de amparo contra determinadas autoridades en materia de desarrollo inmobiliario, temas de salud, etcétera, y nosotros concentráramos en centros de cumplimiento y ejecución, podríamos generar un diálogo mucho más sencillo con una sola autoridad en lugar de tener miles y miles de ventanas abiertas. Ese es un tema de diseño. Cuestiones como juzgados en materia ambiental. Es un compromiso internacional, es del Acuerdo de Escazú y está en la ley, de hecho, una ley aprobada por esta soberanía. Tenemos temas como movilidad humana. ¿Por qué no pensar en juzgados para casos de graves violaciones a derechos humanos? Todo esto funcionaría si tuviéramos, por ejemplo, centrales de notificación en lugar de actuarios y actuarios en un juzgado. En sí hay muchas cuestiones que son de diseño, pero esto implica pensar en el panorama general. Creo que no hay una solución mágica, creo que el tema es complejo, el tema puede ser frustrante, pero sé que como yo, habemos muchísimas personas que estaremos dispuestas a sumar en un ejercicio de diálogo. Sociedad civil tiene una agenda bastante robusta y sumamente interesante. Los organismos internacionales que han revisado la actuación del Estado mexicano tienen pronunciamientos muy puntuales. Sigamos lo que ya está, creo que no se trata de inventar el hilo negro. Al contrario. Gracias, doctor, por su respuesta. Ahora el diputado Carlos Ventura le formula una pregunta. Sí. Comparto contigo, doctor, que cuando nosotros ponemos una nueva reglamentación estamos haciendo camisas de fuerza. Generalmente para el Estado, en lo que yo estoy de acuerdo. Me remito un poquito, si recordamos el caso Castañeda contra el gobierno mexicano, quien al Estado mexicano le ordenó que hubiera candidaturas independientes fue la Corte Interamericana, y lo legislamos, y ahora tenemos gracias a eso candidaturas independientes y representantes independientes. Los tenemos, está legislado. Si no, nunca hubiera habido candidatos independientes y gobernadores y alcaldes y diputados independientes, ¿sí? ¿Cómo le hacemos entonces para que un juez cumpla? ¿Sí? ¿Cómo lo obligamos? ¿Cómo le ponemos esta camisa de fuerza para que lo haga si no lo ponemos en la ley? Yo creo que sí lo tenemos que poner, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Cómo vamos haciendo esta camisa de fuerza? Porque me remito de nuevo a mi opinión pasada. Sí tenemos que ir acotándoles un poquito. Ustedes hablan un poquito más de que le demos más libertad al juez. Yo creo que sí tenemos que obligarlo más a que resuelva, porque si no, pasan por encima de los derechos de la gente. Lo que han pasado y lo que sucede ahorita. A ver, hay un caso en Durango de una minera que está encima de un ejido y que tienen 50 años explotando la mina. ¿Sí? Y que han obtenido, es una mina de oro y plata, que durante 50 años ha obtenido ganancias de ella. Y hay una suspensión y no hay cumplimiento y no han pagado. Y a los ejidatarios han perdido todo lo que tienen. ¿Y cómo obligamos a que se ejecuten esas cosas? Por supuesto, eso es parte del planteamiento del nuevo Poder Judicial, pero dentro de este nuevo planteamiento que tenemos del nuevo Poder Judicial, creo que también tenemos que ir acotando algunas cosas. No sé tu opinión. Muchísimas gracias, diputado. Creo que son varios temas. Primero, el juicio de amparo surge, y perdón el recuento, pero al ser un mecanismo de tutela de derechos humanos, los derechos humanos son un límite frente al poder. Entonces, a quien le va a incomodar siempre es al poder. Eso es por diseño. Y lo cierto es que la justicia constitucional, que no es eficiente y que no sirve para tutelar derechos humanos, no le incomoda a nadie. Por eso es que las democracias que empiezan a tener tribunales constitucionales y justicias constitucionales más robustas son las que empiezan a presentar momentos de tensión. Esto no está pasando en México, esto es una cuestión global. Podemos citar 17 ejemplos solo del continente y podemos hablar de otros países en otros continentes también. Entonces, acá
Eso es lo que pasa. El caso Castañeda es interesante y habla de la estrategia que tiene el Estado mexicano. De hecho, la Corte Interamericana no ordena la candidatura independiente. El caso Castañeda, Jorge Castañeda lo lleva por un tema de que no tenía un recurso. Él dice, no tengo recurso. Entonces, cuando lo lleva a instancias internacionales, y es el primer caso que manda la comisión ya en términos de fondo, porque el caso previo se había declarado inadmisible, y se empieza a litigar, el Estado mexicano se le ocurre una estrategia brillante. Antes de que se emitiera la sentencia, reforma la Constitución. De hecho, la sentencia de Castañeda es hasta 2008. La reforma constitucional de candidaturas independientes es 2007. Entonces, ¿qué es lo que hace México cuando llega ante la Corte Interamericana? Le dice, ¿sabes qué? Pues fíjate que ya tenemos candidaturas. De hecho, ya ni siquiera es eso, le dice, ya hay recurso. O sea, al haber recurso, desinflan por completo el caso. En México ha habido estrategias muy interesantes, pero lo cierto es que el escrutinio sí funciona, en eso coincido. El escrutinio internacional ayuda. Y el escrutinio internacional para mí es como tu médico o tu médica. Tú tienes una persona que te hace un diagnóstico. Entonces, cuando de repente nos incomoda el diagnóstico de ese médico o esa médica, sería el equivalente a que cuando salieras de un diagnóstico de cáncer dijeras, ah, maldito médico, me quiere matar. No, perdón, creo que es el cáncer. Lo que tienes que hacer es ver qué es lo que te están recomendando. Puedes dialogar, puedes tener mejores recetas, etcétera. Pero eso nos lleva a el tema de las recetas. Las recetas en temas de cumplimiento y ejecución me parece que tienen que ver con decisiones de diseño institucional y por eso insisto en esto. Si queremos que se cumplan mejor los juicios de amparo, descarguemos, ahorita hablaban de recortar plazos. Si tuviéramos centrales de notificación por cada sede en lugar de personal de actuaría y tuviéramos juzgados encargados de cumplimiento y ejecución, le despresurizaríamos el trabajo a los juzgados de una manera exponencial, porque todo ese tema, que es administrativo, que es de supervisión, etcétera, se iría a otro lado. Si nosotros centralizamos eso, tendrías a una sola autoridad jurisdiccional dialogando con las autoridades directamente encargadas de emitir política pública. También entiendo que hay temas donde genera rispidez con el Congreso. ¿Por qué no empezamos a plantear cuestiones como mandatos de constitucionalidad condicionada o inconstitucionalidad diferida? Oye, yo advierto que esto es problemático, no lo voy a resolver yo, juez o jueza, te lo devuelvo a ti, Cámara de Representantes, Cámara de Diputados, Senado, etcétera, para que ustedes resuelvan este tema. También creo que ha hecho falta un diálogo, también hay que ser críticos de lo que se ha hecho desde el Poder Judicial. Entonces, me parece que hay cuestiones que tienen que ver con entendimientos un poco más profundos. Esto que estoy diciendo lo hacen en Colombia, por ejemplo, pero hay muchos que tienen que ver con diseño institucional. Pensemos el diseño institucional. Hay decisiones que son complejas, pero son mucho más duraderas, son más sostenibles y a la larga son las que nos van a terminar beneficiando. Entonces, los temas de cumplimiento yo creo que se resuelven desde una óptica de política institucional. Hablemos con el órgano de administración judicial y pensemos en este nuevo esquema. Eso me parece que sería fundamental. Gracias, diputado.